que quemar el cielo si es preciso por vivir. Y seguimos en Periodismo en Emergencia, ahora con unas visitas muy interesantes, porque hace, si no me equivoco, en el 2014, ellos estrenaron un documental, SC, Recortes de Prensa, que tenía que ver con todo lo que pasó en nuestro país durante la dictadura, la relación de qué pasó con la prensa durante la dictadura, qué pasó con los periodistas. Y realmente yo que pasé por todo lo previo, que conozco a quienes a casi todos los que hacen testimonial en la película, y además porque me parece muy oportuno, pese a que este documental ya ha sido visto en muchos lugares, ha sido presentado en festivales, ha tenido sus premios, creo que es muy oportuno que se vuelva a mostrar y muy oportuno que se muestre en una universidad como la de La Plata, que tanto tiene que ver con el desarrollo del periodismo y que ha sido durante estos años además realmente los lugares donde todo el periodismo que pensaba que había que seguir investigando, seguir pensando, abogar por la libertad de prensa real, abogar por un periodismo independiente real y además seguir luchando por los derechos humanos en nuestro país. Este documental tiene una vigencia tremenda, así que estoy con sus dos directores, Oriana y Nicolás, que quiero además que me cuenten cómo empezó esta historia, cómo empezaron a producir este documental. Bueno, esta historia surge a partir de bueno, tiene que ver mucho también con mi familia. Entonces ahí estaba un hermano mío hurgando por el escritorio de mi viejo, que es el Chino Martínez Emborain, uno de sus protagonistas. Y a partir de haber encontrado esa publicación que se llama Sin Censura, él, bueno, nos la da a conocer, nos la muestra. Oriana y yo somos productores de cine y teníamos ¿Ustedes estaban trabajando en España o acá? No, acá en Argentina. Y a partir de que él nos muestra esta publicación que encuentra, me dice Tomás, mi hermano, che, Nicolás, Ori, miren lo que encontré en el escritorio de papá, del Chino. Eso nos generó a nosotros la idea de empezar a gestar este proyecto, esta investigación, esta búsqueda, que eso devino en un guión que escribió Oriana, para después presentarlo en el Inca, porque nos parecía algo muy oportuno en este momento en donde se debatía tanto sobre el rol de los medios. Nos pareció una excusa muy linda reconstruir y contar la historia de esta publicación gestada en el exilio, en donde participaron gente como Cortázar, como Soriano, como Gavetta y, bueno, mi viejo. Entonces nos parecía un punto de partida muy interesante como para hablar sobre el rol de los medios en la dictadura. Yo quiero decirle que a mí me pareció mucho más que interesante y sobre todo me conmovió mucho porque no sé si ustedes saben que con el Chino nosotros éramos cuando nos intervinieron el gremio, nosotros éramos el comité ejecutivo del gremio de prensa. Él era parte de la comisión interna de Clarín con otro compañero y yo era el único cuadro que había de la televisión. Entonces hicimos unas muy multitudinarias marchas defendiendo nuestros derechos y a lo largo del tiempo, si uno analiza todo lo que hicimos, en realidad fuimos el instrumento de Clarín para pelear contra Helbert y destruir el pacto social. Porque la verdad que el poder de ese medio empezó hace mucho tiempo. Yo les quería decir, antes que ustedes me cuenten algo más, que me parece fantástico todos los testimonios, pero fundamentalmente me parece que en este momento lo que dice Fernando Ferreira sobre el rol del periodismo, me parece tan bueno que en una universidad donde se estudia periodismo se hable de esto, porque lamentablemente el oficio del periodismo se ha trastocado demasiado. Desvirtuado. Se ha desvirtuado.
yo empecé muy chiquita en una redacción donde estaba Raúl Escalabrino Ortiz, entonces, y Arturo Jaureche venía de vez en cuando. Y yo siempre digo que era muy prestigioso, después se hizo muy peligroso durante la dictadura y ahora a veces, la mayor parte de los casos, salvo muy raras excepciones, me da vergüenza ajena. Y creo que ustedes, visto desde afuera, supongo que coincidirán conmigo. Es muy doloroso ver que el rol del periodismo se va perdiendo, como realmente ser digamos, el intermediario entre las cosas que pasan y la gente, ¿no? Y bueno, sí, quiero saber la opinión de ustedes que son jóvenes y lo ven desde el momento de hoy, desde el momento de hace un tiempo. Sí, totalmente. Nosotros, el punto por ahí, lo que a mí me interesó, yo nací en el año 84, no tengo una vivencia directa personal ni tampoco familiar con la dictadura. Siempre fue un tema igual que mis viejos se ocuparon de que estemos al tanto de lo que había pasado, que nos involucremos, que leamos. Y fue lo que hicimos. Siempre estuvimos al corriente con mis hermanos, somos 5, todos diferentes, digamos, hay una camada más chiquita y con mi hermano más grande, pero siempre todos muy involucrados con lo que tiene que ver con los movimientos de derechos humanos. Y cuando empecé a vincularme con el cine, mi hermano estudió periodismo, no ejerce, pero estudió periodismo, y nos interesaba mucho la militancia, y la militancia desde la palabra, desde la comunicación, porque de alguna manera los dos nos especializamos o empezamos a estudiar y a inquietarnos con lo que tiene que ver con la comunicación. Del diario, a mí yo soy una fanática de Cortázar y sabía de toda la militancia de Cortázar también, y que cuando se había empezado a involucrar más activamente políticamente le habían entrado por derecha y por izquierda, digamos, por derecha diciendo que había dejado de escribir bien, y por izquierda que su militancia era un tanto naif. Y a mí me parece un compromiso muy hermoso, el compromiso de la palabra, y muy valiente, y también muy importante como testimonio para las generaciones que siguen a esas luchas. Y además vivimos una época, cuando hicimos el documental, en un contexto bastante distinto, cabe aclarar. Cuando lo proyectábamos. Cuando empezamos a trabajarlo, y de hecho una cosa que nos pasaba es que nosotros hicimos el circuito que hacen todo, digamos, que es ir al Instituto de Cine y luego tratar de conseguir financiación adicional. Y cuando nos preguntaban de qué iba el documental, esto en el año 2014, y nosotros decíamos, bueno, es un documental sobre el rol de los medios en la dictadura. Colegas y muchos que ideológicamente están en la misma vereda que uno, era como, uy, bueno, como otra vez un informe del 678 sobre el rol de los medios. Y no es un informe, no tiene nada que ver. Pero a nosotros nos parece que, si bien es un contexto muy distinto, también nosotros como sujetos que necesitamos saber qué está pasando, no solo en nuestro país, sino en el mundo, estamos a merced de estos grandes medios de comunicación que terminan siendo punta de lanza de corporaciones, digamos, porque son parte de esas corporaciones y representan intereses. Y uno está supuestamente en una época donde tiene acceso a un montón de información, pero yo pongo un interrogante sobre eso, digamos. Sí. ¿Cuál es el real acceso? Y es muy increíble sentir que los medios que seguimos consumiendo hace 35 años atrás, 40 años atrás, dijeron impunemente una cantidad de mentiras y taparon una cantidad de atrocidades, y hoy se siguen consumiendo como sin haber pedido nunca perdón, sin haberse nunca retractado, y hoy se siguen leyendo como si debiéramos creerles. Digo, a mí eso me llama la atención, y me parecía que para las generaciones que por ahí no estábamos tan involucrados con lo que había pasado, no teníamos tanta información, es muy impactante ver, digo, una foto de las monjas francesas, que todos sabemos cuál fue su destino, digamos, que fueron secuestradas y torturadas por una dictadura, y donde el diario de mayor tirada decía que el gobierno estaba preocupado por la desaparición de las monjas. Terrible. Igual yo estoy de acuerdo, pero sí, en estos años ha habido avances. Hoy ya no es lo mismo, igual cuando uno lee un medio hegemónico, creo que hay gran parte de la sociedad,
lo analiza, lo ve de otra manera, que falta mucho por hacer y por eso llegamos a la conclusión de que es bueno que se sigan haciendo este tipo de documentales. Para demostrar realmente, para que la gente entienda de qué manera, además porque uno ha presenciado estas cosas, ¿viste? Por empezar, no se podía ignorar lo que estaba pasando, uno podía protegerse y decidir que no pasaba, pero cerca de mi casa, alrededor de mi casa, dejaban además los restos, ¿viste? O sea, entraban a una casa, se llevaban a alguien, rompían el vidrio de la entrada y no permitían que se arreglara, y el vidrio quedaba con la sangre, ¿viste? Hay un paredón en la calle Superí, en el famoso puente Superí, no sé si ustedes conocen Belgrano, hubo un paredón que quedaba libre al lado del tren, y durante años hubo la marca de los balazos con que habían ahí acribillado unos cuantos, ¿viste? Los balazos y la sangre. O sea, era imposible no darse cuenta de lo que estaba pasando. Y yo sé de casos que inventaron las famosas fugas de gente que la llevaban en un camión blindado y no se fugaron y la mataron en el camión, ¿viste? Dardo Cabo es uno de ellos, que inventaron el traslado de Devoto. Y lo mataron así. O sea, es lo que ustedes cuentan, es absolutamente, era el silencio. Y sí, es cierto, había gente que no se animaba a irse de un diario como ese, pero podía negarse o pedir el traslado a otra sección, como hubo compañeros que lo hicieron, pero no escribir ser cómplice, porque cuando vos escribís esas mentiras, sos un cómplice. Totalmente. Sí. Sos un cómplice. Siempre hay una forma de contrabandear ideas. Que Ferreira en el documental lo deja bien claro. Y eso lo deja mucho el documental, por eso es tan importante, ¿viste? Claro. Es muy importante. Yo escribí una columna en Radio Holanda que se llamaba La Tía Matilde, nadie sabía quién era la Tía Matilde, y yo en la despedida ponía, le mando un beso a fulanito, y en la cárcel se daban cuenta que fulanito y fulanito estaba vivo. ¿Viste? Hay muchas maneras de que uno puede colaborar o puede hacer, desde el lugar más insignificante puede hacer algo por tratar de pasar un mensaje. Claro. Totalmente. Sí, que igual, insisto, que si bien se ha avanzado mucho, es real también que quién tiene el poder, cómo se maneja hoy la doble vara, un montón de cuestiones que hoy los vemos y decimos, bueno... Pero cómo mienten, siguen mintiendo, ojo, ¿viste? Siguen diciendo, desde el presidente de la República y todos sus ministros, es realmente mentir todos los días. Además, no solo mienten en sus discursos, sino también mienten en las obras. Inauguran, ya lo hicieron con Ibarra, ¿viste? Que durante los 8 años de este hombre al frente del gobierno de la ciudad, inauguraba las obras de Ibarra y decía que las había hecho él, y ahora inaugura las obras de Cristina y dice que las hizo él, ¿viste? Y no se le cae la cara de vergüenza, ¿no? Son impunes e impasibles a todo, ¿no? Sí, muy... Es como, muy ¿viste? No me preguntes, porque igual voy a mentir, porque estoy convencido de que la mentira es la verdad. Bueno, pero eso tiene que ver con lo mismo de que también cómo se sostiene esa mentira, digamos, porque uno puede pensar que hay una parte de la sociedad que ideológicamente puede adherir a un proyecto que tenga características similares, aunque no sean muy claros con el proyecto en los dichos y lo son en los hechos, que adhieran. Ahora, después hay otro montón de cosas que si uno realmente quiere saber, y hasta ahí, digamos, porque tampoco uno va a decir que sabe realmente lo que pasa, pero no es un trabajo sencillo informarse de lo que está pasando. No es que uno puede acceder, por más que existan las redes sociales, por más que existan un montón de herramientas que ustedes no tenían, pero digo, tampoco es que es sencillo informarse y es sencillo saber lo que pasa, que es sencillo saber lo que hace el gobierno o lo que deja de hacer, digamos, hay un silencio de radio con un montón de cosas. Pero suponete, si vos querés tratar, si vos estás estudiando, ponele periodismo. No, ese es otro. Y vos querés tratar de informarte. Hay cosas que no son, yo le digo siempre acá, hay cosas que
que ni siquiera las tiene que decir Víctor Hugo, o las tiene que decir Página 12, o Los Domingos de Tiempo Argentino. Hay cosas que están en Wikipedia. La cantidad de procesos que tienen los Macri están en Wikipedia, no hace falta ir a... Las cosas que ha hecho la canciller Malcorra están en Wikipedia. O sea, todo eso es cuestión de tener ganas de, aún en una cosa más elemental que esa, ¿viste? Y terminemos con eso de que gobiernen los ricos porque los ricos nos roban. Sí. ¿Cómo llegaron a ser ricos? ¿Cómo llegaron a ser ricos? ¿Viste? Porque, escúchame, si está documentado en todos lados que Franco Macri llegó al país de albañil, yo quiero saber cuántos albañiles pueden llegar a ser multimillonarios en dólares, ¿no? Meritocracia. Ha trabajado mucho. No, ¿viste? Es como ser muy ingenuo, ¿no? Yo comprobé durante la dictadura que había gente que no era ni porque estaba de acuerdo, ni porque no quería, no veía para autoprotegerse, porque ver era como acceder a un mundo y a una realidad que no quería admitir, ¿viste? Pero no era ni mala gente, ni gente que estuviera de acuerdo. Era simplemente no poder, no poder. Mejor no veo nada. Claro. Pero eso no es perdón para nuestros colegas. Sí. No, por supuesto, porque uno elige su profesión. Igual también hay dos cosas que yo quiero rescatar del documental que no las pensamos al principio, pero que después la gente las valora. No lo pasamos mucho en universidades. Esta es la segunda vez, en verdad lo pasamos en Rosario. Después sí lo pasamos en el Conti o en unidades básicas, que también pero creo que las universidades son un buen futuro para este documental. Sí, porque todas las universidades del conurbano, que son universidades que han empezado a hacerse, han salido, que son las cosas que le pesa a este gobierno, ¿no? Los primeros negritos que son universitarios. Exactamente. La Universidad de La Matanza, la Universidad de Avellaneda, son todas universidades. La de 3 de febrero son universidades muy interesantes para ir a discutir. Pero vos querías decir... No, que una cosa que rescatan mucho, porque por ahí la gente no lo tenía, los jóvenes, ellos no lo tenían muy incorporado, es todo lo que tiene que ver con el tipo de periodismo que se estaba construyendo previo a la dictadura. Digamos, el periodista como un laburante, digamos, que tiene que luchar por sus derechos, que tiene que generar un estatuto, pero además toda la discusión, que eso lo dice Fernando Ferreira, mucho en el documental y lo remarca, que tiene que ver con reivindicaciones, que él dice algo así como que tenían que ver hasta desde cómo estaba escrito un diario, cómo se informaba, que había un rol interesante, ahora que tanto hablan del periodismo militante. No, pero para empezar hay que sacarle todo el odio que hay con respecto a caracterizar a alguien como militante. Es un orgullo ser un militante, es exactamente al revés. Pero además, yo estuve en esas cosas. Es decir, los periodistas se consideraban profesionales en otro nivel. Eso de ser trabajador de prensa era algo que no les entraba. Yo trabajé en los dos diarios del mundo, el diario El Mundo de la editorial Haines y el otro que fue el más subversivo. Bueno, en el de la editorial Haines, cuando había una huelga o un paro, ni siquiera un paro, los periodistas escribían en la casa y traían la posturita al diario. No se resignaban a no hacerlo, porque era como, no sé, no entendían que eran trabajadores. Todo el laburo sindical que hicimos durante los 70 fue precisamente ese gran trabajo, convencer a nuestros compañeros que éramos todos trabajadores de prensa, que no por ser periodistas teníamos otro nivel, éramos laburantes. Y eso pero costó mucho. Y creo que algunos no llegaron a entenderlo. Es decir, creo que muchos se siguieron considerando que estaban en otro estatus por ser periodistas. Fue un trabajo bastante importante el que hicimos con respecto a ese trabajo, a eso de considerarse laburante, ¿no? Claro. Mi viejo lo transmitió, siempre nos transmitió muchas experiencias.
Y lo que creo que después de tantos años y después de tanto exilio, Sin Censura de alguna manera es un resumen, me parece, de eso. Y no solo eso, sino porque además el comité de dirección, venían de las más diversas ideologías los que realmente participaban. Claro. Y era una forma de Claro. reivindicar esa forma de hacer periodismo. Eso lo rescato mucho. Más allá que después durante el documental tuvimos nuestros replanteos, incluso cuando entrevistamos a personalidades tan fuertes que estuvieron en Sin Censura, ya sea el caso de Hipólito, ya sea el caso de Gavetta. Lo que pasa es que Hipólito era un senador. Sí. Era un senador, Sí. es medio pariente nuestro, así que él siempre fue un senador y además muy vinculado al socialismo, era un radical vinculado al socialismo, ya estaba muy relacionado con el socialismo italiano. Sí. Un personaje muy particular. Sí, fue muy fuerte igual Muy fuerte. en el rodaje para nosotros Muy fuerte, ver muy una personalidad tan fuerte, ¿no? Sí. No solo fue el primero en recibir un atentado Sí. de la AAA, fue abogado de los presos políticos de Trelew, Sí. sino ver, más allá de lo interesante, bueno, ver que realmente hoy estaba, casi te diría, en veredas opuestas, Sí. pero me parecía que ameritaba reconstruir esa época y que él tenga Muy, ese un lugar. personaje muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, cuéntenme un poco qué están haciendo ahora. Bueno, Bueno, ahora nosotros somos más que nada productores, trabajamos de eso, producimos ¿Y qué están produciendo? películas diversas. Bueno, yo ahora acabo de terminar una que fue un quilombo, se llama Pescado. Pero como en documental estamos haciendo un nuevo documental que estamos editando, que sigue un poco la temática, no la del periodismo, pero sí la temática, bueno, la memoria histórica un poco, y trabaja con un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que es las Galerías Pacífico, y una serie de historias un tanto siniestras a su alrededor, pero que tienen que ver también con la época de los militares y posteriormente cuando las galerías pasan a ser un shopping, una especie de borramiento que hubo de su pasado, que estamos editando ahí con eso, un poco perdidos. ese es nuestro segundo documental como directores. Si bien venimos de la producción, que de hecho lo que hablamos también, Sin Censura, creo que... Claro, o sea, ustedes sobreviven trabajando como productores Claro. para terceros, digamos. Sí, buen proyecto, sí. Buen proyecto, Sí, un proyecto pero propio. Pero en el rol de productor. El El rol de rol de productor, productor. eso Y sí, ahora- sí. Estos documentales no nos dan de comer ni nada por el estilo. lo No, hacemos me más que nada imagino, por- pero más allá de eso, siempre cuando uno inicia una carrera, más allá de lo que uno hace otras cosas para poder sobrevivir. Exacto, sí, en verdad a No, nosotros sí, nos sí. gusta producir. Es que es lindo, Sí, producir sí, es una vez, es una- es un laburo bárbaro. Es una belleza. Lo que pasa es que hay veces, primero que el documental es un trabajo, no quiere decir que no haya grandes autores y directores de documental, ¿no? Todo lo contrario, pero sí es un trabajo donde las fronteras son menos claras, digamos, porque uno tiene que involucrarse en la investigación, en la búsqueda del material, sobre todo en documentales históricos, digo. Y entonces cuando empezamos a trabajar, hay un momento donde no se lo puedes dar a otro para que No. le ponga el sello. No, Ya estás no, y bueno, sí. aparte es un gran aprendizaje, está bueno. Mm. Y ahora sí, estamos terminando dentro de unos meses. Sí. Y después, sí, yo estoy más abocado a la hora de la televisión. Estoy en el área audiovisual del CONICET produciendo documentales de divulgación científica. Ah, qué lindo. Comento esto porque me parece que es muy piola, porque pareciera como que todo es como si no hubiese pasado nada en todos estos años y uno a la larga lo piensa y ve lo que ha pasado en su momento con la pantalla de TV pública, lo que ha pasado con No, Canal yo te Encuentro, digo, vos Paca sabés que- Paca, y un montón de producción Pero- audiovisual pero que es entre- algo que tiene que continuar. que se evaporó, digamos, como que toda esa maravilla, esa pantalla de canal, la televisión pública cambió, lo que fue Paca Paca, lo que se generó para exportar las imágenes afuera, todo lo que se hizo, y que además de todo eso, lo que a mí me da más pena es, desde el punto de vista científico, lo que evidentemente está decidido a perderse. Y pienso en todos esos científicos que volvieron al país, que empezaron a hacer cosas y que fueron así tan maltratados, ¿no? Por esta nueva administración, y hablando de esas heladeras que están girando en órbita, ¿viste? Todo ese tipo de cosas que ese desprecio por el talento propio,
al servicio siempre de las grandes corporaciones. Y bueno, me duele mucho. Así como me duele el hambre, me duele esa situación de futuro de país, ¿no? Claro. Eso es lo que más me duele. Sí. Me duele el futuro, me duelen estas cosas que se maltraten o que se subestimen las cosas que se consiguieron y que nos daban una posibilidad de futuro. Bueno, yo les agradezco enormemente. Siempre que tengan algo para decir, me llaman y vienen. Y gusto, sí. Me parece bárbaro que jóvenes como ustedes nos estén continuando. Bueno, vendremos ya para el segundo documental. Ojalá que lo que entendemos que hay que seguir haciéndolos, hay que seguir produciéndolos. Hay que seguir insistiendo para que más gente se abra la cabeza. Esto creo que es el rol que tenemos todos. Abrirle la cabeza para que puedan tener otras ideas, otra visión de la realidad que tenemos. Tal cual. Bueno, sí, muchísimas gracias, bueno. Oriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Así que, bueno, un gusto tenerlos aquí en Periodismo en Emergencia. Un placer, gracias. Bronca cuando insatisfechos al haber comprado sus